Ya sea dentro del espacio terapéutico o en la cotidianidad, he escuchado a muchas personas decir: "Nat, yo no soy creativo, no soy creativa". Y creo que ese es uno de los mitos más grandes que existen sobre la creatividad, porque la creatividad emerge cuando las condiciones cognitivas, emocionales y fisiológicas la favorecen. Y el estado de nuestro sistema nervioso es una parte fundamental para favorecer ese estado creativo. Y es que muchas veces asociamos la creatividad con el talento. Pensamos que solo aparece cuando llega la inspiración o creemos que pertenece únicamente al mundo del arte. Pero desde la neurociencia entendemos que la creatividad es una capacidad que puede cultivarse, porque la creatividad viene del verbo crear y crear va mucho más allá del arte. Crear también es encontrar una solución distinta a un problema, responder diferente ante una discusión, poner un límite que nunca antes habías podido poner, cambiar un hábito o reinventarte después de una crisis. Cada vez que haces algo diferente a lo que habías hecho en toda la vida, estás creando. Y eso cambia por completo la manera en que entendemos la creatividad. ¿Qué necesita el cerebro para ser creativo? La creatividad surge cuando diferentes sistemas del cerebro pueden colaborar entre sí. Podemos entenderlo como tres procesos que se alternan constantemente. El primero es el enfoque. Es ese momento en el que dirigimos toda nuestra atención hacia una tarea. El segundo es la exploración. Es ese espacio donde la mente conecta ideas, recuerda experiencias, imagina escenarios y encuentra posibilidades que antes no veía. Y el tercero es la evaluación, es decir, esa capacidad de reconocer cuáles de esas ideas queremos desarrollar y convertir en acciones. En neurociencia, estos procesos se han relacionado con distintas redes cerebrales, aunque en realidad todas trabajan de manera integrada y no de forma aislada. La primera es la red ejecutiva, es la que entra en acción cuando necesitamos concentrarnos, planificar, resolver problemas, analizar información y ejecutar una tarea. Después encontramos la red por defecto y curiosamente, esta red suele activarse cuando dejamos de concentrarnos en una tarea externa exigente. Por ejemplo, cuando hacemos caminatas o cuando nos estamos bañando o lavando los platos o cuando estamos observando por la ventana o descansando, durante esos momentos el cerebro integra recuerdos, conecta experiencias, imagina escenarios y crea nuevas asociaciones. Por eso muchas de nuestras mejores ideas aparecen cuando dejamos de intentar tenerlas. No porque el cerebro haya dejado de pensar o haya entrado en otro estado, sino porque está trabajando de otra manera. La tercera red es la conocida como red de saliencia. Podríamos imaginarla como la directora de la orquesta. Es la que ayuda al cerebro a decidir cuándo es el momento de enfoque y cuándo conviene abrir espacio para explorar nuevas posibilidades. Va alternando entre ambos estados para que podamos adaptarnos a lo que el momento necesita. ¿Qué ocurre cuando vivimos bajo estrés respecto a la creatividad? Aquí aparece algo importante. Cuando vivimos bajo estrés crónico, no es que la creatividad desaparezca. Lo que ocurre es que el cerebro empieza a buscar respuestas conocidas. Cuando el sistema nervioso interpreta una amenaza, ya sea real o percibida, deja de explorar posibilidades y va a recurrir a aquello que ya conoce. Es decir, se va a activar tu piloto automático. Y eso explica por qué repetimos patrones cuando estamos estresados, enojados.
sobreestimulados emocionalmente, sobrecargados o muy cansados o incluso enfermos o atravesando una situación que nuestro cerebro va a interpretar como una amenaza. No es que hayas perdido la capacidad de crear, es que tu sistema nervioso está priorizando la seguridad. Entonces, la pregunta ya no es ¿cómo obligo a mi cerebro a ser creativo? La verdadera pregunta es ¿cómo creo las condiciones para que la creatividad aparezca? Y aquí es donde entra el mindfulness. La práctica no consiste únicamente en relajarte, sino en entrenar una respuesta diferente. Cada vez que vuelves al momento presente, estás enseñándole a tu cerebro un camino nuevo. Y la idea es que cuando aparezca el estrés, regresar al momento también sea un camino conocido para tu cerebro. Eso es neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro de organizarse a partir de la experiencia y la repetición. Es dejar de responder desde el piloto automático y conocer cómo desarrollar la capacidad de elegir cómo responder. Y justamente en ese espacio de elección también aparece la creatividad. Vivimos en una cultura que nos pide producir igual todos los días o constantemente todo el tiempo. Pero la naturaleza no funciona así. Nuestro cuerpo tampoco y nuestro cerebro mucho menos. Todo organismo alterna momentos de actividad, recuperación e integración. Y la creatividad también. En las mujeres, además, muchas observamos cambios relacionados con el ciclo menstrual, la perimenopausia o la menopausia. Y estos cambios no determinan nuestra creatividad, pero comprenderlos puede ayudarnos a trabajar a favor de nuestros propios ritmos, en lugar de estar luchando constantemente contra ellos. Y esto también aplica a etapas como la menopausia, donde los ritmos cambian, pero la capacidad de crear permanece. Por eso prefiero pensar que la creatividad tiene ritmos. Hay momentos para sembrar, momentos para enfocarnos, momentos para experimentar, para integrar y momentos para descansar. Todos forman parte del proceso creativo. Y para terminar, me gustaría que te quedaras con esta idea. La creatividad aparece cuando aprendemos a regular nuestro sistema nervioso y desarrollamos la capacidad de regresar a la calma una y otra vez. Y ahí el mindfulness se convierte en un entrenamiento que amplía nuestra flexibilidad cognitiva, emocional y conductual. Porque cuando vivimos bajo estrés sostenido, tendemos a responder desde patrones conocidos. Y es cuando decimos que no somos creativos porque seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera. En cambio, cuando aprendemos a observar esos patrones, hacer una pausa y elegir una respuesta distinta, dejamos de vivir únicamente desde el piloto automático. Y justamente en ese espacio de elección nace la creatividad. Y aquí está la diferencia más importante. La creatividad consiste en ampliar el repertorio de respuestas posibles, no en producir más y más y más o solo por producir. Y cada vez que tu sistema nervioso deja de responder únicamente desde el piloto automático y descubre una nueva forma de responder a la vida, ahí estás creando. Porque crear no siempre significa hacer algo nuevo. Muchas veces significa responder de una manera nueva ante la vida.